Estamos en la biblioteca porque aquí es donde comienza todo. Puede parecer un lugar rígido, bases de datos, pero en realidad guarda una historia mucho más interesante. Aquí se puede contar historias, pero asimismo también ocultar realidades. Las bibliotecas no siempre han sido un espacio neutral. Por ejemplo, en 1562, Diego de Landa ordenó la quema de los códices mayas, libros que contenían siglos de matemáticas, astronomía y espiritualidad. No solamente fue fuego, fue censura y el intento de acabar con todo un conocimiento. La llegada de la imprenta en el siglo XVI multiplicó los textos, pero también multiplicó el miedo. El poder respondió con censura estructurada, licencias previas, edictos, dictámenes, listas negras, como explica John Maxwell en su libro Contra la censura. Esta siempre se presenta como protección de la fe, del orden, de la moral, pero en realidad protege la autoridad sobre la interpretación del mundo. En la monarquía hispánica, cada libro debía pasar por revisión. Los dictámenes que recogimos muestran esta tendencia. Desfavorable, no se admite su impresión, debe corregirse. Vargas Ponce, uno de los censores ilustrados, llegó a prohibir 27 obras completas, desde tratados científicos hasta escritos políticos. La censura no se limitaba a quitar páginas, definía qué tipo de conocimiento era legítimo en un imperio que quería controlarlo todo. Lo interesante es que la censura no solamente decide qué circula, decide también quién lee, quién escribe y quién queda fuera del registro. Ante la difusión explosiva de ideas, especialmente las de la Reforma, la Iglesia Católica utilizó la misma técnica que la imprenta para combatirla. En 1559 se creó el Index Librium Prohibitorium, o Índice de Libros Prohibidos. Este era el arma más poderosa de la Iglesia para controlar el intelecto. El índex no era solo una lista de textos, era la institucionalización de la censura. Clasificaba las obras en 3 categorías. Libros prohibidos in totum, significando completamente. Libros que podían ser leídos solo si eran expurgados, y todos los libros de autores declarados heréticos. La publicación de esta lista demostraba que para la Iglesia el peligro ya no residía en el manuscrito, sino en el volumen masivo de lo impreso. El índex se aseguraba de que cualquier idea contraria al dogma fuera borrada de la circulación intelectual o marcada para la corrección física. La censura también podía tomar formas extremas. Ya vimos el caso de Yucatán, un ejemplo del impulso por destruir todo aquello que desafiaba la narrativa oficial. Pero ese no fue un hecho aislado. Fue un síntoma de una época donde controlar la memoria escrita equivalía a controlar la historia misma. En el siglo XIX la imprenta no solamente se convirtió en un medio de conocimiento, sino también en una herramienta política. Esto hizo que la censura se sofisticara, y con esto también que se volviera más agresiva. El 28 de julio de 1835, el rey Luis Felipe I sufrió un atentado contra su vida. El argumento oficial del gobierno fue que la prensa satírica y las caricaturas políticas no solo incitaban a la burla, sino que fomentaban la violencia contra el monarca. Este fue el pretexto principal para justificar la promulgación de las leyes de septiembre y de esta manera reprimir la libertad de prensa. El historiador Luz Puelles Romero, en su obra Honoré Daumier, La risa republicana, señala que estas leyes buscaron institucionalizar la censura política. Argumenta que las medidas impuestas fueron extremas. Censura previa obligatoria. Todos los dibujos y grabados debían ser aprobados antes de la impresión. Aumento de sanciones y prohibición de símbolos. Cualquier alusión a la República o ataque a la figura real se convirtió en un delito grave, con el fin de eliminar la crítica política de manera radical. Este control directo forzó a los artistas a la resistencia informal. Honoré Daumier se convirtió en símbolo de esa lucha. Sus caricaturas, que ridiculizaban la corrupción y el autoritarismo, fueron perseguidas y retiradas. Algunas incluso lo llevaron a prisión, como su litografía de Gargantúa de 1831, donde representa al rey Luis Felipe como un gigante glotón que devoraba los recursos del pueblo. Esta provocó su arresto y una condena de 6 meses de cárcel. Más tarde, obras como Rue Transnonain de 1834 fueron confiscadas y destruidas por denunciar la violencia estatal. La censura no entendió que la lectura también es un acto político. Cada persona que accedía a un panfleto, a una caricatura censurada, estaba rompiendo con ese arco del poder. Las ideas circularon por los bordes, en cafés, en talleres clandestinos, en manuscritos copiados a mano.
Coetzee lo resume con gran precisión. Cuando se oprime una idea, esta no muere, cambia de canal. Y el siglo XIX es la prueba. Que así es como logramos entender que el manejo del conocimiento no es simplemente esto, es un acto de poder contundente. Entre el siglo XVI y XX, la censura moldeó la manera en la que se percibía el conocimiento, moldeó qué voces se podían escuchar, qué información podía circular y quién tenía derecho a pensar públicamente. Pero nunca fue absoluta. Siempre hubo escritores, lectores y artistas dispuestos a resistir. Porque controlar lo que se dice es difícil, pero controlar lo que se piensa es imposible.